Bienvenidos a este curso, Evangelismo Sobrenatural. Creo que yo antes lo escuché y no sé dónde parar o a dónde voy, pero yo sé que te necesito. La vida que das es más de lo que esta canción puede expresar. Ayúdame a creer que lo que tu palabra dice es realidad. Loco de dónde estar, no puedo encontrar una razón para seguir, pero te encontré, por ti puedo ver que hay un camino para mí. Muy bien, me da gusto que sigas aquí. Es la segunda parte y vamos a empezar con el qué decir y qué no decir. Una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy en día es que no sabemos qué vamos a decir cuando tienen que hablarle a alguien, a alguna persona en conversa acerca de Jesús. Yo quiero prepararte para cuando llegue ese momento estés listo y sepas qué decir. Muy bien, entonces, algunas cosas que son necesarias, que digamos, y otras que no las son. Número 1, la primera parte, nunca pregunte, ¿usted es cristiano? No, eso no se pregunta. Te recomiendo que seas amable y cortés con las personas. Nada que exagere tu diario comportamiento. Te recomiendo que uses conversaciones normales de la vida diaria. No hables mucho, no quieras hablar y que la persona solamente te escuche. No es así, no es correcto, no es efectivo. Otra cosa, no hables mal de la religión que ellos practican. Si tú te das cuenta qué religión practican o ellos te lo mencionan, no les hables mal, no critiques. No pierdas la persona por ganar su argumento. O sea, no quieras tú ganar. Hay muchas veces que tenemos las respuestas y sabemos que están mal, pero no es el momento de convencerlo de que está mal. El objetivo de la predicación, del evangelismo es diferente. Es un primer contacto, es conectar, no ahuyentarlos. No avientes perlas a los cerdos, o sea, no avientes lo mejor hacia ellos todavía, solamente todavía son pecadores y tienen que llegar a ese arrepentimiento. No te desenfoques en cosas pequeñas. Ok, fíjate que pues yo tengo tantos problemas o me fue mal o estoy en desamor o me acaban de dejar, abandonar, correr. No, toma así un poco esa conversación, pero al final tienes que aterrizar en que él tiene que aceptar a Jesús como su Salvador. Nunca vayas donde una persona por su apariencia, ¿sale? No porque veas a alguien que esté bien vestido o mal vestido, ya tengas un diagnóstico de él, no. Y tampoco llegues hablando sobre su vestimenta o sobre lo que aparenta. Asume que ellos están listos para hacer la oración del pecador. Tú tienes que ir con esa confianza, con esa fe y no tengas miedo de escuchar un no por respuesta. Muy bien, seguimos. No tengas miedo de orar aún después de un no. O sea, si él te dice no me interesa, digas, bueno, pues gracias, no. Oiga, ¿puedo hacer una oración por usted? No tengas miedo al no. No trates de forzar el fruto, ¿sale? O sea, no lo quieras ya ver ya bien entregado. Nunca preguntes cómo se siente. Generalmente te van a decir que muy bien. Son las respuestas comunes que damos o repetitivas y que lo hacemos sin sentido. No cometas el error de no darle seguimiento. Nosotros estamos haciendo una lista. Es una
es un modelo, es una hoja donde están los datos para recogerlos y que tienes que entregar a tu red para cada evento que tengamos, tú lo entregues y así puedan ser, darle el seguimiento y tú también darle seguimiento para que esa persona puedas tú discipularla. Tu actitud es muy importante. ¿Sí? No esperes que el pez venga a ti, tú tienes que ir a él. Ve preparado en oración y ayuno todo el tiempo. Esto nos va a dar mucho resultado. No esperes ver sentimientos cuando le hables, que llore o que demuestre algo. No, tranquilo, no está pasando nada. Si no demuestra sus sentimientos, tienes que ir en fe esperando algo. Esto es expectativa de lo que Dios va a hacer. Muy bien, entonces, ¿a dónde y a quién evangelizar? Cada persona tiene un círculo de influencia, como su casa, su trabajo, vecinos, negocio, oficina, en el cual se puede evangelizar o contactar a la gente a Jesús. Dios te ha puesto ahí, donde estás en este momento, con una estrategia para que seas luz. Empieza hoy a ser una buena influencia para que todos los que están a tu alrededor, dando buen testimonio y testificando de Dios con tu boca. Aquí una pregunta: ¿cómo testificaba Jesús? En primer carta de Pedro 2:21 dice: para esto fuiste llamado, también para que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús fue el mejor maestro que nos enseñó cómo ganar almas. Él es nuestro ejemplo y tenemos que seguir sus pasos. Tengamos en cuenta algunas características de cómo Jesús testificaba del reino. Jesús amaba a los pecadores. Jesús era tierno y amable. Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Jesús buscaba el alma de los hombres. Jesús hablaba con autoridad. Jesús era natural y sobrenatural. Jesús usaba un lenguaje común. Jesús estaba listo todo el tiempo. Jesús nunca dejó un caso sin esperanza. Jesús tuvo compasión de las personas. Y quiero ir contigo a un ejemplo en el cual la Biblia testifica lo que hizo Jesús. Y es el ejemplo de Jesús y una mujer samaritana. Jesús se acercó a la mujer y en una forma natural, una vez que empieza la conversación, entra en lo sobrenatural para ver el corazón de ella. Y vamos a analizar cómo lo hizo. ¿Ok? Primero Jesús le pide un favor. Jesús le está pidiendo algo natural al decirle: dame de beber. Esto está en Juan 4, versículo 7. Dice que llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús despierta en ella la curiosidad. En el versículo 10 dice que respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. Jesús quiere llevar a la mujer a que tenga vida eterna y no dejó que ella lo sacara del enfoque. Jesús le despierta el deseo de tener vida eterna. En el versículo 14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús conoce por medio del don de palabra de ciencia la condición familiar y personal de la mujer. En el versículo 16 al 18 dice que Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Entonces Jesús respondió: bien has dicho que no tienes marido, porque 5 has tenido y el que está ahora contigo no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús sabe, por el don de palabra de sabiduría, que la mujer es una futura adoradora y una evangelista. En el versículo 23 dice: pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús se le revela como el Mesías. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, en el versículo 26. Resumiendo, podemos ver que primeramente Jesús se acercó a la mujer de una forma natural y se dio cuenta de una forma sobrenatural que ella tenía un vacío en su corazón, el cual estaba tratando de llenar con la compañía de maridos. Jesús también supo de una manera sobrenatural que la mujer era una adoradora en potencia y que además se convertiría en una evangelista. ¿Qué quiere decir todo esto? Un don del Espíritu Santo puede ser la llave para tocar el corazón de una persona. Oremos para que el Señor nos revele cosas personales de los inconversos a la hora de contactar o de evangelizarlos. Siempre que el Señor nos dé una oportunidad para predicar el Evangelio,
a través de revelación o alguna necesidad en la persona, natural o sobrenatural. Tenemos que aprovecharla. En mi vida personal hay casos donde Dios me ha dado una palabra para una persona y cuando se la he dicho ha comenzado a llorar. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para ser efectivos al compartir el Evangelio, ya que muchas veces no estamos seguros cuando comenzamos a movernos en esto, pero es importante lanzarnos, creer con esa osadía, con esa valentía. Ok, otro ejemplo que quiero hablarse es sobre Jesús y Nicodemo. Dice que fue directamente al grano y nunca comprometió sus principios. A veces para cada persona tenemos que ser guiados para ser efectivos en nuestra predicación con ellos. En Juan 3:3 dice que Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús toma la iniciativa y desafía su forma de pensar. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese está en el versículo 5 de Juan 3. Jesús despierta la curiosidad en él. En el versículo 6 dice: lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Jesús reprende a Nicodemo. Jesús le dijo: tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Esto está en el versículo 10. Jesús comparte su testimonio. En el versículo 11 dice que de cierto le digo, de lo que sabemos, hablamos y de lo que hemos visto, testificamos, pero no reciben nuestro testimonio. Nicodemo no se convirtió en un creyente inmediatamente, pero después sí lo hizo. Esto aparece en el libro de Juan en el capítulo 19. Lo que podemos concluir de este encuentro entre Jesús y Nicodemo es que Jesús nunca usaba la misma táctica. En este caso, Jesús conoció una manera sobrenatural, que Nicodemo tenía una fuerte mentalidad religiosa. Sin embargo, Jesús le desafió con palabras dadas por el Espíritu Santo. Entonces, para cada tema es diferente. Ahora, voy a hablar otro más, un tercero, sobre Jesús y el ciego Bartimeo. El ciego clama a gran voz para que Jesús lo oiga. Y quiero que observes esto cuando Jesús iba a las ciudades a predicar. En Marcos 10, capítulo 46 y 47 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, pidiendo limosna. Note que si el hombre estaba pidiendo limosna, significaba que se encontraba en un lugar pobre y por tanto vivía entre gente pobre. Esto nos hace entender que este mendigo se encontraba en un barrio donde había muchos problemas. Sin embargo, Jesús fue hasta allí. En el versículo 18 dice: y muchos le reprendían para que callaran, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. El enemigo quiso robarle el milagro a Bartimeo y usó a la gente para que lo reprendiera, pero este hombre siguió clamando y clamando lo que le pertenecía como hijo del pacto. El versículo 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús se detiene para hablar a un mendigo que es un pordiosero, un hombre sucio y sin esperanza. Esto nos muestra cómo es el corazón de Jesús. Entonces Jesús le pregunta cuál es su problema, porque quiere oírlo del ciego directamente. Él responde en el 51: ¿qué quieres que haga por ti?, le dijo Jesús al ciego. Maestro, que recobre la vista. Jesús le da un cheque en blanco y el ciego le pide que le devuelva la vista. Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Está en el versículo 52. Jesús sana al ciego por medio del don de sanidad. Bartimeo se convirtió en un discípulo de Jesús. ¿Cuál fue la clave para evangelizar a Bartimeo? La sanidad de sus ojos. Esto abrió la puerta del corazón de Bartimeo y después de conocerle se convirtió en su discípulo, porque dice: y seguía a Jesús por el camino. En la vida de Jesús, a menudo encontramos que los dones del Espíritu Santo eran una clave importante cuando él testificaba del reino. Un ejemplo de esto fue la sanidad de Bartimeo. El don de sanidad fue la clave para ganarse el corazón de un hombre y llevarlo a ser su discípulo. Y bueno, ya estamos viendo 3 ejemplos. En ocasiones va a haber personas que van a necesitar un milagro en ese momento, una sanidad, a otros por un problema, la palabra de ciencia. Y bueno, no importa la necesidad, tenemos que suplirla. Por eso tenemos que movernos sobrenaturalmente, y eso lo vamos a lograr a través de la oración y el ayuno constante. Muy bien. ¿Cuáles son las instrucciones de Jesús para llevar a cabo el evangelismo sobrenatural? Número 1 es orar por la paz de los inconversos. En Lucas 10:5 dice: en cualquier casa donde entren, primeramente digan:
paz sea esta casa. Por eso nuestras casas de paz. Orar por la paz y por los hogares de los inconversos anulará el poder de los demonios que han sido asignados a cegar la luz del evangelio en ellos. Si los inconversos tienen paz, podrán hacer decisiones que los lleven a conocer a Jesús como su Salvador. Número 2, socializar con ellos. Dice Lucas 17, quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Jesús habla de entrar a una casa, comer y beber y socializar con ellos, pero no tener una comunión íntima. Para que quede claro, entonces tenemos que socializar con ellos, pero no familiarizar. O sea, no abusar, no pasarnos todo el día ahí. Una cosa es socializar y otra cosa es ser amigos íntimos. La razón por la cual uno debe socializar con las personas inconversas es poder servirlas y de esa manera ganar su corazón para que conozcan al Señor. Ok, 3. Proveer para sus necesidades. Lucas 19 dijo, y sanar a los enfermos en ella, en esa casa, y decirles, se ha acercado el reino de Dios a ustedes. Pregúntenles, están enfermos, láveles el carro, córtenles el jardín, el césped, haga actos de servicio. Cuando a una persona se le ayuda a su necesidad, abre su corazón para recibir el evangelio. En esos tiempos de pandemia de COVID, ofrézcase a llenar su tanque de oxígeno, ofrézcase a ayudarle a cocinar, a lavarle ropa, algo que pueda abrir su corazón para que le pueda escuchar y aceptar el evangelio. 4. Proclamar el evangelio. Una vez que hemos orado por paz, hemos socializado con ellos sin hacer lo que ellos hacen y les hemos ayudado cuando han tenido problemas, entonces es cuando el terreno está preparado para proclamarles y hablarles del evangelio. Número 5. Jesús nos envía a predicar un evangelio sobrenatural. Dice en Lucas 10:9, lo leímos anteriormente, sanen a los enfermos. En Mateo 10, versículos 7 y 8, dice que yendo a predicar, les dijo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Es imposible predicar un evangelio sin sanidades, sin milagros y sin echar fuera demonios. Jesús nos envía y tenemos que hacer y practicar ese evangelio sobrenatural, esa conexión sobrenatural. No necesariamente tenemos que seguir el mismo orden todo el tiempo, siempre debemos estar atentos para que el Espíritu Santo nos mueva como Él desee. Muy bien.